El día de hoy vamos a ver ecosistemas marinos. A ver. Córdoba. Ah, esta vía corta acá, ya lo vi. Ya, a ver, Córdoba, ¿qué entendemos por ecosistemas? ¿Qué vienen a ser ecosistemas? Serían el hábitat de las especies acuáticas en caso de ecosistemas marinos. O más o menos, a ver, Sosa, Luis Ángel, ¿qué entendemos por ecosistemas? Mm, Creo que vendrían a ser el medio donde existen diferentes animales marinos, ¿no? Pero aunque también creo que pueden existir otros tipos de animales en los ecosistemas. Y también creo que son conocidos como los más grandes del mundo, ¿no? Ya que la mayor parte del mundo está hecho de agua. Ok, más o menos, a ver, Valenzuela, eco, viene ecología, ecosistema, viene de esta organización. Entonces, ¿qué vendría a ser un ecosistema? Es un conjunto que está formado por organismos, ¿no? En el medio ambiente Ya. físico, bueno, el hábitat y las especies, ¿no? De los seres vivos. Básicamente, cuando hablamos de ecosistemas, nos estamos refiriendo a esos dos ambientes, al ambiente físico y a los organismos vivos y sus correlaciones. Y cuando hablamos del ambiente físico, estamos hablando de agua, suelo, las interacciones con la atmósfera, con todos los recursos vivos. Y cuando hablamos de recursos vivos, estamos hablando de todas esas interrelaciones que existen desde los más pequeños, desde lo más, las células tan primitivas hasta las macrocélulas tan organizadas que constituyen los organismos grandes, a toda esa correlación de la parte biológica entre sí, al ambiente físico entre sí, a la correlación de la parte biológica con el ambiente físico. A toda esa organización le llamamos ecosistema, pues es el nombre del sistema, ¿no? Lugar, viene de ecología, de espacio donde se desarrollan los organismos vivos. Ok, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que tengamos una idea de qué es ese espacio marino llamado ecosistema marino, ahí tenemos una primera imagen, los recursos vivos, tanto animales como vegetales, que son los que están tapizando el fondo con su medio físico, que vendría a ser la columna de agua y este sustrato sólido que tenemos en el fondo, que vendría a ser lo que corresponde a nosotros, el suelo. Y también lo que vimos en oceanografía química, hay una interdependencia agua-atmósfera para lo que es los gases disueltos, que son fundamentales tanto para los organismos autótrofos, la presencia del dióxido de carbono y poder hacer la función de la fotosíntesis, o para los organismos vivos en esta función llamada respiración, la dependencia con el oxígeno que ingresa a la columna de agua, ya sea por disolución
o por efecto de la fotosíntesis de los organismos fotosintéticos, ¿no? O algunas reacciones físico-químicas que se puedan dar en el medio acuoso y que puedan liberar oxígeno. Aunque esta es una contribución muy pequeña, casi no significativa, a la contribución que se da por esta interacción agua-atmósfera o por efecto de la fotosíntesis. Ok, entonces a todas estas interrelaciones entre la parte biótica y no biótica llamamos ecosistema. Ok, empezaremos por revisar qué es, porque el ecosistema viene de la conjunción de dos palabras y una de ellas es la ecología, ¿no? La ecología como sí es una parte de la biología. Entonces hay diferentes contribuciones de diferentes autores respecto a qué es la ecología. Entonces empecemos por Underwater. ¿Alguien está pidiendo la palabra o alguien? Ok. Él define que es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos. Esa es una definición dada por este autor en 1961, Odum, que se le considera el padre de la ecología y ya incorpora una definición un poco más amplia. Ya se refiere a las estructuras y funciones de la naturaleza. Krebs amplía esta definición. Habla de las interacciones, lo que estábamos hablando nosotros cuando hablamos de ecosistemas, ¿no? Interacciones, distribución, abundancia entre los recursos vivos o de toda esta cadena de interdependencia de recursos vivos. González Bernaldez habla de la ciencia de los ecosistemas, y Margaret, un autor muy citado por nuestro querido doctor que nos ha dejado, al doctor Marco Antonio Espino, habla de la biofísica de los ecosistemas. Como ven, tenemos de cierta forma, todos estos autores concluyen en lo mismo, ¿no? Cuando define la ecología. Entonces, la ecología es una disciplina de la biología, una subdisciplina de la biología. Entonces, para tener una idea más concreta, vamos a ver el siguiente video. Biorrico, entrégate al placer. Creana y UTEC presentan Microdegree en Product Management. Hola, soy Mariana Gómez.
¿Qué es la ecología? Si piensas que la ecología es el reciclaje, proteger a los animales o actuar contra el cambio climático, te equivocas. Y en este vídeo de cienciabybiología.com te lo vamos a contar. La ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres entre sí y con el medio. Sí lo están observando, ¿no? Sí, se escucha y Sí, se ve. profesor. Ya, correcto. Que los rodean. Quizá por eso sea la más antigua. El ser humano siempre necesitó conocer. Entonces empezamos Bien. nuevamente. Si piensas que la ecología es el reciclaje, proteger a los animales o actuar contra el cambio climático, te equivocas. Y en este vídeo de cienciabybiología.com te lo vamos a contar. La ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con el medio que los rodea. Quizá por eso sea la más antigua. El ser humano siempre necesitó conocer cómo se comportaba la naturaleza que lo rodeaba para poder sobrevivir. Ernst Haeckel, autor de las láminas más bellas sobre los grupos animales, fue el primero en utilizar la palabra ecología en el siglo XIX. Haeckel fue uno de los naturalistas más reconocidos de la historia y que popularizó el trabajo de Darwin en su momento. En la ecología se estudian lo que se llaman factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son los factores físicos como la temperatura, ya sea alta o baja, que condiciona la vegetación y los animales que habitan en un determinado lugar. La lluvia o disponibilidad de agua o la profundidad de los océanos son factores abióticos que condicionan la vida. Los factores bióticos son las interacciones con otros seres vivos, ya sean de la misma especie o de otras, en relaciones de depredador-presa, simbiosis o parasitismo, que también influyen en cómo viven y se distribuyen las especies. Las relaciones entre estos factores y cómo funcionan los flujos de materia, los nutrientes, por ejemplo, la energía, la temperatura o la luz solar, son objeto de estudio de la ecología. La cadena trófica, por tanto, también lo es. Y si hablamos de ecología, no podemos dejar de hablar de los ecosistemas. Los ecosistemas son sistemas biológicos que están constituidos por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven, como por ejemplo sucede en los bosques, en los lagos, en los océanos, en las playas, estuarios. Los ecosistemas están formados por el biotopo, que son lo que antes hemos denominado factores abióticos, la luz, la temperatura, la humedad, la salinidad, la profundidad en el caso de los mares, y la biocenosis. La biocenosis es la parte viva. Está formada por los seres vivos y su interacción. Plantas, animales, microorganismos, cualquier ser vivo forma parte de la biocenosis de un ecosistema. Por tanto, podemos resumir que un ecosistema es la suma del biotopo y la biocenosis. Dentro de un ecosistema encontramos formas de clasificar la biocenosis. Por una parte, tenemos una unidad de agrupación de los seres vivos llamada población, que agrupa a los seres vivos que pertenecen a una misma especie que viven en ese determinado lugar, en ese determinado biotopo, en ese ecosistema. Y por otra parte, tenemos la unidad de agrupación comunidad, que la comunidad lo que hace es agrupar al conjunto de poblaciones que viven en ese ecosistema. Por tanto, cuando hablamos de población nos referimos a individuos de una única especie, y cuando hablamos de comunidad nos referimos al conjunto de especies que viven en ese determinado lugar. Antes de dejaros un resumen con lo que hemos hablado, ¿no sentís curiosidad sobre cómo se llama el movimiento cuyo objetivo es salvar al planeta? Pues sí, se llama ecologismo. El ecologismo es una filosofía de vida, no una ciencia, aunque puede apoyarse en la ecología, que sí lo es, pero por sí mismo no es una ciencia. Conviene aclarar que las personas que trabajan con la ecología, estudiando la naturaleza desde un punto de vista científico, se llaman ecólogos, no ecologistas. Ecologistas son esas personas que están comprometidas con el movimiento ecologismo. Ahora sí, os dejo el resumen sobre qué es y qué estudia la ecología.
Ok, entonces ya tenemos claro este tema de la ecología. Y luego se ha definido claramente también el tema de ecosistema. Ahora, antiguamente, pues, las disciplinas iban todas formas separadas. Cada una se desarrolló o comenzó a desarrollarse de forma independiente de las otras, pero a raíz de la presencia de la ecología ya comienza a integrarse todas las disciplinas, porque de cierta forma todas las disciplinas tienen un objetivo común. Si desarrollamos la matemática, la física, la química, la geología, ¿para qué la desarrollamos? Y por eso se habla del rol integrador de la ecología, que es la nueva concepción que se tiene ahora de las disciplinas. Hablamos ahora de manejo integrado de todo, ¿no? Ya no hablamos de un manejo individual, sino ya nos metemos hacia este concepto que ahora engloba todo, que es el holismo. Jalamos todo, hablamos ya de enfoque ecosistémico, o sea, ya vemos todos los componentes que van alrededor de un recurso. Ya no manejamos el recurso de forma independiente. Cuando hablamos de anchoveta ya no manejamos la anchoveta sola, sino con todos sus componentes físicos, con todas sus interdependencias hacia abajo y hacia arriba. Entonces, por eso que hablamos de manejo integrado, de manejo ecosistémico. Por esto hablamos de que a partir de la incorporación del concepto de ecología se va integrando todas las disciplinas con un solo fin, que son los recursos vivos los que sostienen al hombre, ¿no? Y el hombre es parte de la naturaleza. Entonces la ecología, de cierta forma, trata de defender esto que viene a ser el hogar nuestro, nuestros soportes. Entonces, todas las disciplinas tratan de contribuir para el mantenimiento, conocimiento, un buen manejo de este medio que nos soporta, incluido, como le digo, el hombre, porque somos parte de este gran grupo llamado Ecosfera, ¿no? Ok, ya tenido todo ese preámbulo, ¿alguna opinión de parte de ustedes, algo que quieran contribuir además de lo que acabamos de decir? Y aquí tenemos a Odum, que es de cierta forma que desarrolla un poco más este tema de la ecología y los ecosistemas, e incorpora este concepto, ¿no? Porque se le menciona como el padre de la ecología. Dice: ecosistemas incluye a totalidad de los seres vivos dentro de un territorio determinado, interrelacionado. Estamos hablando de esta correlación entre estos dos elementos, el medio físico y los recursos vivos, de tal forma que hay una situación de corriente de energía que fluye a través de esta estructura llamada estructura trófica.
y después hay una situación de estructura misma de los recursos vivos, llamada diversidad biológica o diversidad biótica. Hay esta situación de ciclo de los materiales que hemos visto cuando vimos los ciclos biogeoquímicos. Entonces, todo esto está incorporado en la definición que la desarrolla Odum. Este video que tengo acá la vamos a ver al final, pues es un poco más extenso. Y ahí tenemos un ecosistema tibio de las costas peruanas, un ecosistema costero. Los ecosistemas pueden ser tan pequeños, pueden ser tan grandes como el ecosistema terrestre, el ecosistema global terrestre, o hablamos del ecosistema de Humboldt, etcétera, etcétera, o referencias a un ecosistema en particular. Por ejemplo, encontramos una valva de un organismo ahí en la playa y comenzamos a evaluar todo ese conjunto de organismos que se ha localizado en esa valva, que el mar ha varado y que lo tiene ahí en la costa, y comenzamos a ver qué organismos han comenzado a colonizar, las interrelaciones que existen entre ellos. Entonces, un pequeño espacio ha logrado determinar un pequeño ecosistema. Entonces, como le digo, los ecosistemas pueden ser tan pequeños o pueden ser tan grandes, pero en este concepto de las interacciones de los espacios físicos con los recursos vivos, ¿no? Ok. Entonces, también hemos visto que el ecosistema está formado por el biotopo, que es el espacio físico donde se distribuyen todos los recursos. Entonces, en el caso del ecosistema marino, ese espacio físico está muy bien caracterizado, lo que vendría a ser el fondo marino y lo que vendría a ser la columna de agua. Y lo que hablamos, la biocenosis, que viene a ser ese conjunto de recursos vivos que se localizan tanto en esa columna de agua como en el espacio que tapiza sí, claro, los recursos que tapizan el fondo marino, a ese conjunto variado de organismos, animales y vegetales que viven en el biotopo, que llamamos biocenosis, ¿no? Entonces, el ecosistema está constituido del biotopo y la biocenosis. Si hablamos del ecosistema marino, hablamos del biotopo marino más la biocenosis marina. Okay. Entre los factores abióticos ya hemos visto cuando vimos las primeras sesiones de oceanografía química, lo hemos tratado muy ampliamente, los factores abióticos, y los factores bióticos es lo que vamos a ver en lo que corresponde a esta segunda parte, lo que vamos a ver de aquí en adelante en oceanografía biológica, ¿no? Esta correlación que existe entre los organismos, esa interdependencia que existe, ¿no? Este flujo de energía vamos a, o hemos visto desde
inicios de lo que corresponde a la sonografía biológica, porque hemos estado viendo desde los organismos tan pequeños y vamos a ir desarrollando hasta los organismos más grandes. Y también vamos a aprovechar estas circunstancias para ver aspectos de los recursos que están alimentando las pesquerías, la forma de su evaluación, el manejo, la explotación, y dentro de un nuevo principio que se tiene del manejo de los recursos, que hablamos de manejo sostenible enmarcado dentro del desarrollo sostenible, ¿no? Que es, digamos, la contribución del siglo pasado para tener garantizado estos recursos, no solamente para el aprovechamiento de las generaciones de este siglo XXI, sino para los que vengan adelante, ¿no? No solamente es aprovecharlo desde su punto de vista de alimentos, sino también para lo que es ocio, para lo que es entretenimiento, etcétera, ¿no? Tantas cosas que tanto los medios como los recursos vivos nos alimentan, tanto para el sostenimiento de nosotros como para el espacio del estado de ánimo dentro de esta complejidad de comportamiento de la especie humana. Entonces hay una contribución de tratar de mantener íntegra todos estos espacios. Ok, no sé si hay algo más o alguna pregunta que quieran hacer ustedes respecto a todo lo que hemos hablado. Seguimos adelante. Hablemos entonces de los niveles tróficos en los ecosistemas. También hemos visto los organismos productores, que son el fitoplancton y las plantas acuáticas. Cuando hemos visto algas o plantas acuáticas, hemos visto fitoplancton, son organismos estrictamente productores. Hemos visto consumidores primarios cuando nos hemos referido al zooplancton. Hay zooplancton herbívoro y hay zooplancton carnívoro. Entonces hablamos de productores primarios. En adelante vamos a ir viendo los consumidores secundarios, aquellos que se alimentan de los consumidores primarios, o también herbívoros, pueden ser carnívoros o herbívoros, pero están dentro de los productores o consumidores primarios, consumidores ternarios y cuaternarios. Estrictamente tenemos a los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros y a los últimos que se encargan de completar el ciclo que llamamos los recicladores, que muchos de ellos, pues, dependiendo de sus hábitos alimenticios, van tomando determinadas denominaciones, ¿no? Pero todos ellos cumplen un rol. Nosotros niveles tróficos o cadena alimenticia, o eslabones de la cadena alimenticia, ¿no? O de la pirámide trófica. Y aquí tenemos esas famosas redes tróficas
los primeros recuadros tenemos a los productores, tenemos al siguiente nivel, consumidores primarios, ahí lo pueden ver, consumidores secundarios, fácilmente los identifican, consumidores terciarios y cuaternarios, he dicho, que se alimentan de los consumidores secundarios, básicamente de organismos carnívoros. Y como ven, en los consumidores cuaternarios está incluido el hombre, ¿no? Y ahí tenemos toda esta famosa redes tróficas. Y también Odum habla de este flujo de energía a través de la pirámide de energía, el gran soporte que tenemos abajo, que es la base de toda esta pirámide, son los organismos productores. Entonces, ahí ustedes pueden ver la producción de energía que se tiene por metro cuadrado, ¿no? En cada uno de los eslabones que se tiene en esta pirámide trófica, cuya energía, como hemos visto, es proveniente del Sol mayoritariamente, aunque hemos visto que algunos organismos llamados los quimiosintéticos adquieren su fuente de energía de otro tipo de elementos, ¿no? Pero bueno, este viene a ser la pirámide de la energía. Okay. Y todo esto lo tratamos porque de cierta forma, en el caso nuestro, son las que alimentan y van a dar soporte a lo que llamamos pesquerías, ¿no? Veamos a continuación la estructura de los ecosistemas. Ya hemos hablado, los ecosistemas marinos se dan por la biocenosis. Y hablando formado por estas especies que normalmente es un número bastante elevado. Representado por determinado número de individuos por cada especie. Y en algunas biocenosis, algunas especies se caracterizan por ser muy, muy pequeñas, por lo tanto se consideran raras o especiales o de protección. Este número de especies nos va a dar indicadores como número, biomasa, productividad, diversidad, equilibrio dinámico, todo esto para poder caracterizar la biocenosis. Hay indicadores que se suelen utilizar para poder caracterizar esta biocenosis, que se llaman los índices de biodiversidad, que nos va a definir la estructura específica de la fitocenosis o zoocenosis, orientado a si el índice va referido a organismos vegetales u organismos animales, ¿no? Incluida el zooplancton, que pertenece a otro reino y hemos visto a zoofitoplancton.
Pero bueno, dentro de una estructura general, siempre hablamos de dos grupos, animales y vegetales, aunque en los reinos y subreinos hemos ido subdividiendo en grupos diferenciados, ¿no? Y esos indicadores están por los índices de Fisher, Margalef, Benedict, y donde ven ahí una serie de siglas letras como la D, que indica el índice de diversidad, es el número de especies, L el logaritmo de Periano, N el número total de individuos. Como ven, cada uno de ellos tiene sus propias, ¿no?, restricciones. Y por último vemos el índice de Shannon, que también lo han visto con el doctor Espino, si no me equivoco, más detalladamente. Entonces, todos estos son indicadores que van a caracterizar la biocenosis, ¿no? Luego vemos la interacción entre los organismos que componen un ecosistema, estas relaciones tróficas, y que lo hemos visto en esta cadena alimentaria, y ahí podemos tener, de acuerdo a sus hábitos alimentarios, grupos que son herbívoros, corresponde a los individuos herbivoria, grupos que son estrictamente carnívoros, a eso le llamamos predadores o de acción de predación, y aquellos que asociarse con otro organismo terminan perjudicando al otro. A eso le llamamos parasitismo, ¿no? Entonces, como ven, hay funciones dentro de estas relaciones tróficas que están plenamente identificadas: herbivoria, predación o parasitismo. Incluso estos cumplen una función que si nos podemos analizar, los herbivorias terminan siendo controladores, así como los de predación, ¿no? Porque si no existieran los herbivorios, imagínense cómo explotaría la flora en el medio marino. Entonces, los grupos herbivorios dentro de esta relación trófica también cumplen la función de controladores de la comunidad llamada productores, así como los organismos llamados de predación cumplen funciones de control sobre la población de herbívoros. Entonces, allí está función que se va desarrollando y de uno u otro elemento dentro de lo que llamamos nosotros relaciones tróficas.
Y el segundo tenemos las relaciones simbióticas, esa correlación que se da entre dos especies que se asocian, ¿no? Ahí tenemos el mutualismo, asociación que hace que ambos organismos se beneficien. Por ejemplo, cuando hablamos de mutualismo, ¿qué asociación que cuando uno se junta con el otro y ambos se benefician, se les ocurre a ustedes, ¿no? A ver, cualquier alumno, un ejemplo de mutualismo en esta asociación donde ambas especies se benefician. El tiburón y la rémora, podría ser. Aunque la rémora solamente utiliza el tiburón para desplazarse, y al tiburón, pues, para nada, no se va a beneficiar por la rémora que esté ahí asociada al tiburón. Entonces, tiene que haber en mutualismo tiene que haber un beneficio de ambas especies asociadas. Podría ser los peces y los langostinos, que, o sea, los langostinos eliminan las bacterias de los peces. Hay un tipo de crustáceo que se localiza sobre la superficie de peces, sí. No es langostina, es un tipo de crustáceo que sí se alimenta de los parásitos que tiene el pez. Entonces, uno se aprovecha de justamente los parásitos que tiene el pez sobre la superficie y el otro le libera de los parásitos. Entonces, ahí sí hay una situación de mutualismo, ¿no? Ambos se benefician, el otro adquiere alimento a través de los parásitos y esa acción de alimentarse de los parásitos al otro le libera de los parásitos, sí. Después hay una asociación entre los caimanes y un tipo de aves que se alimentan de los restos de comida que dejan en los dientes, ¿no? Entonces, de cierta forma, el caimán le libera de estos restos y el otro se alimenta. Y así, viendo una serie de asociaciones, ustedes pueden ver si ambos se benefician, es una asociación de tipo mutualista, ¿no? Una relación simbiótica mutualista. Comensalismo es en el cual uno de ellos sí se beneficia y el otro es afectado. Ahí tenemos todas estas convivencias que llamamos parasitismo, ¿no? Entonces, allí sí todos los organismos parásitos están en este grupo llamado comensalismo, porque solamente uno de ellos se beneficia y perjudica al otro. En el caso de las garrapatas en los perros, ¿no? Y hay una serie de todos los parásitos en peces internos o endoparásitos o ectoparásitos entran en este grupo llamado comensalismo. Relaciones de competencia, tenemos, por ejemplo, competencia por el territorio. Ahí lo que hemos visto cuando hablábamos de la sucesión trófica entre las diatomeas y los dinoflagelados. Los dinoflagelados están a la espera de que algo les ocurra a las diatomeas para poder ascender.
y ocupar ese espacio. ¿Qué otra asociación de competencia conocen ustedes? Así como hemos visto este ejemplo entre las diatomeas y los dinoflagelados. Siempre uno está a la espera que el otro deje ese espacio para poder ubicarse ahí. ¿Qué otra asociación relacionada a los recursos del mar está en ese compás de espera? Y el doctor Espino también siempre ha sido una persona que claramente lo ha estado identificando en todo el tiempo, ¿no? A ver, esta situación de ciclo que se presenta a anchoveta sardina, ¿no? Cuando las condiciones son óptimas, el que está en el primer espacio ocupa el primer lugar en estas correlaciones tróficas es la anchoveta, pero la sardina está a la espera de que ocurra algo con la anchoveta para poder subir a ese primer espacio, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que llamamos competición por territorio. Y la competencia por los recursos alimentarios pues es algo innato en los recursos vivos del mar, ¿no? Hay permanencia, una pugna permanente entre los recursos marinos sobre el acceso a los alimentos. Eso es muy propio. También en comensalismo está esta situación de la predación, la herbivoria, porque uno se alimenta a costa de la muerte del otro, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Algo que no esté claramente tratado en estos temas que estamos viendo? Ok, seguimos. Claro. Ok. Y entre los relaciones tróficas o niveles tróficos, lo que acabamos y hemos señalado anteriormente, los tres grupos: productores, consumidores y recicladores. Y en esta pirámide trófica, de acuerdo a los hábitos alimenticios o el rol que van cumpliendo, tenemos los productores, los herbívoros, carnívoros y necrófagos, aquellos que se alimentan de animales muertos, ¿no? ¿El hombre qué es? ¿Es un carnívoro o es un necrófago? A ver, analicemos. ¿El hombre qué es? ¿Un carnívoro o un necrófago? Alejandra, ¿qué viene a ser el hombre? ¿Un carnívoro o un necrófago? Carnívoro. No nos gusta el término necrófago, ¿no? Pero somos necrófagos porque nos alimentamos de animales muertos, no de animales vivos. ¿Cierto? O tú consumes un pollo vivo. No. Pollos muertos. La res muerta. Entonces somos animales Los chinos, sí. necrófagos. No, incluso
Bueno, en algunos Los chinos se casos, consumen. pero muy pocas veces los chinos, ¿no? Que pueden comer así animales vivos. Pero casi la mayor parte de los hábitos alimenticios del hombre son dentro de este grupo de animales muertos. Definitivamente hay escalas también, ¿no? Hay organismos necrófagos que ya les gusta los animales en descomposición, como es el caso de los gallinazos, en el caso de los cangrejos, ¿no? Que son carroñeros, entonces ya entran a otra, digamos, a otro subespacio dentro de lo que se alimentan de organismos muertos, ¿no? Ok. Interrelaciones entre las comunidades, ahí tenemos el mutualismo, que hablamos relaciones recíprocas, ambos resultan beneficiados. Puede ser facultativo, significa que es opcional, o puede ser obligado. Y lo que hemos visto, el comensalismo, ¿no? Esa situación de que uno se beneficia del otro y en el otro caso, la otra especie queda igual. No tienen ningún beneficio en lo que llamamos interrelaciones en las comunidades. También se da esta situación de mutualismo y comensalismo. Parasitismo, que hemos visto, uno se beneficia a expensas del otro. Y alelopatía, uno impide el desarrollo del otro. Entonces hay una diferencia entre parasitismo y alelopatía. En parasitismo uno vive a expensas del otro. En la alelopatía uno impide el desarrollo del otro. Hay asociaciones que tienen este carácter de alelopatía. A eso le llaman amistades tóxicas, ¿no? O relaciones tóxicas. Entonces, en el hombre también se presenta este tipo de asociaciones, parasitismo y alelopatía, que es muy común. Ok. Entonces, esta es la última diapositiva y para concluir, vamos a ver, después de explicarles cuál es el propósito de este catálogo digital de biodiversidad acuática del Perú. Esta es una página un catálogo que tiene publicado el IMARPE, y a partir de la próxima clase de este catálogo ustedes seleccionan solamente una especie cada 2 alumnos y hace la presentación seleccionando primero una especie de este catálogo, que ustedes tienen la libertad de elegir qué especie que han seleccionado. Toman la data de ahí, de este catálogo, y luego la desarrollan y hacen a partir de la próxima semana la presentación de la especie que ustedes han determinado. Y esto lo van a desarrollar en el caso de ustedes cada 2 alumnos, porque el grupo de ustedes es bastante pequeño. Entonces, este es un catálogo que tiene publicado el IMARPE. Voy a ver si lo tengo ahí en pantalla.
y está. Ingeniero, una consulta. Sí. Sobre la alelopatía, eso, ¿cuál sería un ejemplo de eso? Porque que yo sepa, es más que todo con plantas, en el caso Claro. del medio marino. También se da en el medio marino esta situación de... Hay, por ejemplo, la invasión de un tipo de pez que se está dando en la zona del Caribe, que es el pez dragón. Ahorita se está incluso pagando a extractores, dándole grandes, bueno, incentivos económicos para deshacerse de esta especie, porque es muy invasora, destruye todo. Entonces, ahí hay una situación de asociación alelopática, ¿no? O sea, donde va a exterminar con todo. Entonces, es una situación. Igual ocurre con ¿cómo se llama? Cuando se ha introducido inicialmente este pez que se está utilizando ¿Tilapia? con la tilapia, demasiada territorialista, invasora, ¿no? Y prolífica. O sea, todo donde no lo controlas te va a acabar con toda la biodiversidad que tienes en medio. Entonces sí hay. Entonces lo que le decía, este catálogo está acá. Y ahí la tiene. Entraba a Anchoveta, inmediatamente aparece el nombre común, distribución, historia de pesquerías, información. Hay un montón de información que se tiene, ¿no? Entonces, a eso le suman ustedes información que también pueden encontrar en otras páginas y me hacen la presentación. Pero no quiere decir que todos van a agarrar anchoveta. Entonces, en el catálogo pues tiene un montón de especies. Por ejemplo, acá tiene el aracanto negro, igual su distribución. Otros verán sardina, debe estar por ahí. Chita, por ejemplo. Ahí la tienen, la chita. Ya. Ese catálogo está muy bien trabajado. Pero falta todavía seguir alimentando más información, porque van a encontrar algunas especies que todavía no están dentro del catálogo. Pero bueno, como esfuerzo hecho por el Estado peruano, por el INMARPE, pues hay que aplaudirlo y tratar de sacar provecho, ¿no? Ok, eso es lo que van a trabajar a partir de hoy y cuya presentación, primer grupo, va a ser a partir de la próxima semana. Eso entra como nota para el cuarto bimestre para parte práctica. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces ahora sí, nos vamos al video que les tenía preparado. No sé en cuál de las diapositivas les había puesto. Aquí está. Este es un poco más extenso. Mi nombre es Frida Rodríguez y el tema que les voy a hablar es sobre el ecosistema marino costero y pesca responsable. El ecosistema marino presenta dos grandes ecosistemas, un ecosistema de aguas cálidas y un ecosistema de la corriente peruana o también llamada corriente de Humboldt. Estas corrientes
principalmente la de aguas calientes, se ubica en la zona norte hasta el grado 6. Y la corriente de Humboldt, que abarca desde Chile hasta Perú, sustenta una de las principales pesquerías del mundo. Como este gran ecosistema presenta un sistema de surgencias y en la cual está considerado dentro de los 4 principales del mundo, junto con Canarias, California y Benguela. ¿Cómo se produce esta surgencia? Es por la combinación de varios factores que trae a la superficie las aguas frías y nutrientes del fondo marino. Por lo tanto, va a fertilizar y a enfriar nuestras costas. Esto debido a un factor muy importante, que es la presencia de la cordillera de los Andes, ya que va a permitir que el viento vaya en dirección paralela a la costa, lo cual va a poder surgir estas aguas profundas con estos nutrientes. Estos nutrientes va a permitir poder obtener una alta productividad. Esta productividad se produce a través de la fotosíntesis por los organismos llamados fitoplancton, en la cual este fitoplancton va a ser utilizado por la anchoveta, en la cual esta anchoveta va a servir de alimento para otra cadena alimenticia superior a ella. Si hacemos un corte transversal del mar, vamos a ver, y se ha zonificado para poder comprender nuestro mar, una zona nerítica y una zona oceánica. En la zona nerítica, en la cual tiene una influencia hasta los 200 metros, en la cual está conformado por un grupo de peces, como la anchoveta, la sardina. Y también tenemos unas especies que están asociadas al fondo, que tienen una relación directa con el fondo, como el caso de las especies demersales, cuya especie principal es la merluza. Entonces tenemos las especies oceánicas más conocidas, es el atún, la pota, el jurel, la caballa, que son las que sustentan grandes pesquerías. ¿Cuál es la fauna que está asociada a este ecosistema marino? Tenemos peces, en las cuales se ha identificado un total de 1.070 especies, según el registro de Norma Chirichigno, y solamente el 14% es aprovechado. Están ubicados dentro de la columna de agua como especies pelágicas, que justamente la especie principal es la anchoveta, los demersales que tienen una relación con el fondo, que la especie principal es la merluza, y las especies costeras que están asociadas justamente a la orilla, y las más comunes tenemos al pejerrey, la cabinza, la lisa, la pintadilla, entre otros. Pero los últimos estudios y nuevos registros de especies de peces han aumentado estas especies identificadas aproximadamente a 1.084 especies. Tenemos también el filum de moluscas, en las cuales se ha identificado 1.024 especies, en las cuales se ha dividido por clase, en las cuales tenemos a los pelecípodas, que son los conocidos, la concha de abanico, la concha navaja, la macha, el choro, que son muy comunes en los mercados. Tenemos al cefalópodo, que incluye a los pulpos, a la pota o calamar gigante. Dentro de la clase gasterópoda tenemos al caracol, al chanque, que son especies generalmente de aguas frías y que es característica de nuestro mar. Y la fenunera, que son los chitones, que en algunas partes del litoral es consumido en forma de tortilla. Otro subfilum es los crustáceos, que está conformado por 400 especies identificadas, y solamente 25 especies son explotadas. Ahí encontramos a los langostinos, las langostas, los cangrejos y la centolla. Esta centolla es un cangrejo de profundidad en la cual ha sido sometida en estos últimos años a una pesquería. Y entre el grupo de otros también tenemos 4 especies de reptiles, entre ellas la tortuga marina y la más común, que es la tortuga verde, 82 especies de aves marinas. Entre ellas tenemos al pelícano, el zarcillo, la gaviota, y 32 especies de mamíferos, en las cuales están incluidas las ballenas, los delfines y la nutria. Dentro del ecosistema costero tenemos una diversidad de ecosistemas. Tenemos la playa rocosa, que tiene una ictiofauna característica de ese tipo de suelo, la playa arenosa, que también tiene una fauna especializada para poder vivir en esos fondos, el estuario, que tenemos como ejemplo el estuario de Virrilá,
las puntas guaneras, en las cuales está conformado por la fauna de aves, en las cuales se produce el guano de las islas. Tenemos los manglares, como el de Tumbes, como el de Vice, que se encuentran en la zona norte del país. Las praderas de macroalgas generalmente se encuentran en la zona centro y sur del país. Los humedales costeros, como el pantano de Villas, y las bahías que tenemos a lo largo del litoral, como por ejemplo la de Sechura. ¿Qué bienes y servicios nos da este gran ecosistema costero marino? Tenemos que nos provee de alimento. Este alimento es importante porque ya proporciona proteína a la población y a millones de personas a nivel mundial. Tenemos la pesquería, que para Perú es una actividad económica muy importante, ya que genera divisas al país. Además, que da empleo a pescadores, da empleo a fileteadores, ¿no? A toda una estructura que va a dar empleo a gran parte de la población costera. En la pesquería, que está dirigido para el consumo humano directo, da empleo a alrededor de 150.000 pescadores. Pero también tenemos una pesquería destinada para el consumo humano directo, que es realizada por los pescadores artesanales, y según el último censo son alrededor de 88.000 pescadores. ¿Qué nos brinda también? Una vía de comunicación en la cual va a permitir el transporte de mercancía y de personas a diferentes lugares del mundo. Perú presenta unos principales puertos, entre ellos el del Callao. Asimismo, nos da protección. Esta protección se da a través de los manglares y de arrecifes de corales, ¿no? Esta protección generalmente está dado para eventos muy fuertes como tormentas e inundaciones. Fija toda esa flora que se encuentra a su alrededor, por lo tanto da esa protección importante en esas zonas donde se da esos fenómenos climáticos. Es también sumidero de oxígeno, de CO2. Los océanos constituyen sumideros enormes de carbono que capturan gran parte del CO2 a través del fitoplancton y praderas de macroalgas. Y estas son producidas principalmente por actividades antrópicas. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene este gran ecosistema marino? El cambio climático, que produce una elevación del nivel del mar, produce una acidificación de los mares, y esto es a escala mundial. Nosotros no podemos influir, por lo tanto, estamos expuestos a la variación de este cambio que se puede dar en estos años. Una ONG realizó un estudio en la cual pudo hacer un recojo de basuras a lo largo del litoral y también en algunos ríos y lagunas, recogiendo para el año 2012 un total de 188.000 toneladas de residuos sólidos. ¿Y cómo está constituido esta basura marina? Por plásticos, en las cuales está por la presencia de botellas, de bebidas y también de aceite, de motores para las embarcaciones, de madera, que estas se van a lo largo del litoral, a las playas, porque el mar cuando llega a las costas acarrea esta madera que es depositado justamente por las construcciones de viviendas, que ahora es un boom en el país. Tenemos el vidrio, que también son por las botellas, por las bebidas. Tenemos hule, que es a través de los guantes, latas, que es justamente también por las bebidas gaseosas. El de goma, que es por sandalias, zapatillas que se encuentran en estas playas. Y además, esta contaminación produce un efecto sobre la biodiversidad marina. Otra de la amenaza es la sobrepesca. Esta sobrepesca se puede dar por un sobredimensionamiento de la flota.
ya el número de embarcaciones sobrepasa la capacidad de carga de la especie en un lugar determinado, entonces produce esta sobrepesca. Las artes de pesca no selectivas, en las cuales arrasan con un número de especies y de diferentes tamaños, y en la cual puede estar incidiendo sobre especies juveniles, que estas especies no se han reproducido ni una sola vez. Además, elimina los grandes depredadores. Al eliminar una especie de toda la cadena trófica, se crea un desbalance en el ecosistema. Y al crear ese desbalance, surge la presencia de otras especies que han estado en menor número. Y puede traer consecuencias positivas como también negativas, que son las que principalmente se da, como por ejemplo tenemos un boom llamado así de medusas marinas. También hay el crecimiento de la población y principalmente en la zona ribereña, con un rango de aproximadamente 200 kilómetros, altera el ecosistema marino, altera los hábitats, ya que estos, al estar cerca al mar, van a producir una contaminación, van a generar residuos sólidos, van a ahuyentar y van a disminuir la diversidad que se encuentra en la zona y afecta también la densidad de las poblaciones que se encuentran aledañas. Y esto va a perjudicar a una pesca artesanal que están asociadas a estas zonas. Tenemos como ejemplo la ciudad de Chimbote, que está ya sobrepoblada, así como en otros lugares del país. Ahí ha elaborado instrumentos de gestión que son, por ejemplo, la Política Nacional del Ambiente, que en el primer eje estratégico hay unas líneas específicas para el ecosistema marino costero. Veamos qué instrumentos de gestión están relacionados al ecosistema marino costero. Tenemos la Política Nacional del Ambiente, en la cual hay un ítem específicamente sobre el ecosistema marino costero. Tenemos el Plan Nacional de Acción Ambiental, en la cual se ha establecido metas al 2000. Le decía que el video ya en las últimas partes tiene ya instrumentos de gestión que lo vamos a ver en las últimas sesiones. Pero como ven, es un video bastante completo. Les da un marco conceptual de cómo está manejándose las pesquerías, el soporte que tenemos, tanto técnico-científico de ella. Bueno, les sirve como un documento que permite retroalimentar todo lo que hemos ido desarrollando hasta el día de hoy. Ok, muchachos, entonces, ¿alguna pregunta? Ingeniero, buenos días, ¿qué tal? La vez pasada le comenté que yo quería cambiarme para este grupo de la mañana, soy el de la tarde. No sé si podría agregarme a mí y a mi compañero Chuquehuanca a la lista de este grupo, por favor. Ya, pero sí pueden ingresar. Tienen que invitarnos. Ya, déjame verlo ahorita. Medina. Y Chuquehuanca. A ver. Medina. A ver, un ratito. Medina Úrpides, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, déjame ver. Medina Ulloa, Medina Uribe.
Medina Uribe. ¿Dónde está Medina Uribe? Ingeniero, esa lista es para invitar a aquellos que no están presentes en la sesión. Nosotros estamos presentes. No. A ver, un ratito. Déjame terminar con la invitación para ti. Medina Guerrero, Medina Quesada, Medina... Pero estás en... Ya, luego lo hago eso, ¿ya? Sí, ingeniero, eso tiene que hacerlo en el grupo, o sea, cuando pone el grupo 3 puntitos, lo edita y añade participantes. Ya lo voy a Medina Urpi, ¿qué más? Choquehuanca, ¿no? Y Choquehuanca, sí. Ya, Y correcto. pasamos al grupo de la mañana, por favor. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, en la lista Heather Paucar presente, ingeniero. Paucar, a ver, déjame ver. Paucar, ¿qué más? Angulo, Borja, Castillo, Contreras. Ya, ingeniero Contreras. Ya. Guamán, Luna, Villanueva, ok. Ya, muchachos, entonces tomamos un break a las 11:15. Retomamos para ver algunas cosas de la parte práctica. ¿De acuerdo? Ok, Sí, ingeniero. Bien, bien. Ya, ok.